1. Ahora entonces vamos al 2. Ya, entonces me piden aproximar o encontrar un valor aproximado para el costo de producir la novena unidad. Ya, entonces, de lo que hay que acordarse aquí es de lo que habíamos hablado justo antes del ejemplo, que en el fondo si yo tengo, vamos a poner aquí, recuerdo. Si yo tengo mi función, que lo hablamos con la utilidad, pero yo les dije todo el rato que funcionaba para utilidad, costo, para cualquier cosa. Entonces, si tenemos la función de costo, ¿ya? De costo marginal, perdón, o sea, la derivada, y esta la tenemos evaluada en algún número, ¿sí? El costo marginal evaluado en algún número x0 corresponde a el costo, el incremento del costo, llamémosle así mejor, incremento del costo, ¿ya? Cuando, cuando la producción pasa desde x0 hasta x0 más 1, ¿sí? Cuando la producción, que en este caso es x, sube desde x0, que es como la producción actual, hasta x0 más 1. ¿Ya? Entonces, como eh, a mí me piden el costo extra que se generó, o el incremento del costo que se generó por la unidad novena. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo tomo mi función derivada y la evalúo en x0, eso me va a dar cuánto incrementa el costo por subir la producción desde x0 hasta x0 más 1. Entonces, en el fondo, esto es en otras palabras, esto sería igual a eh, el costo extra por la unidad x0 más 1. Costo extra por la unidad x0 más 1. ¿Sí? Porque es pasar desde x0 hasta x0 más 1. O sea, es por la última, solita. Por esa unidad última, solita. Entonces, en este caso, como a mí me piden justamente eso, pero o sea, pero con la novena unidad, entonces lo que me están pidiendo es calcular el x' evaluado en 8. Porque el x' evaluado en 8 me da cuánto creció el costo por pasar de 8 a 9 unidades. Eso es, en el fondo, lo que incrementó por culpa o por razón de la última unidad, por la novena simplemente. Ya, entonces, en este caso nos piden, en este caso buscamos C' de 8. ¿Ya? Porque C' de 8 representa el costo extra por la unidad número 9. ¿Ya? Porque es pasar desde el 8 que está aquí siendo evaluado en el C', a 9. ¿Ya? Este es el desde en el fondo. Si ustedes quieren saber de la unidad, no sé, 123, tienen que entonces evaluar la derivada en el 122, porque eso les da cuánto creció el costo por pasar de la 122 a la 123, que eso representa la 123 eh, solita. Ya, en verdad esto no es un igual, es un valor aproximado. No me da el valor perfecto de la novena unidad o de la última unidad, sino que me da un valor aproximado. ¿Ya? Porque bueno, aquí está bien en todo caso, porque a mí me pedían encontrar un valor aproximado solamente. ¿Sí? No es igual, es solo una aproximación. Entonces, para eso hay que simplemente tomar el 8 y reemplazarlo en esta función que está encerrada en amarillo, ¿cierto? Que es nuestro costo marginal. Entonces, C' de 8 sería un cuarto por 8 más 3. Un cuarto por 8 más 3. ¿Ya? Y calculamos eso, ¿no? Un cuarto por 8, más conocido como 2, más 3.
2 más 3, y eso es 5. ¿Ya? Así que aproximadamente la novena unidad genera un costo extra de $5. Por lo tanto, la novena unidad generó un costo aprox. Ya acuérdense que este no es el valor preciso de ese costo. Ya de 5, aquí creo que se medía en dólares. Vamos a echar una revisa. Sí, el costo se medía en dólares. De $5. Ya. Estamos entonces con el punto 2. ¿Alguna pregunta? O bueno, ahí igual les doy unos segunditos por si están anotando. Antes de que pasemos a la parte 3. ¿Todo bien, parece? Ya, súper. Vamos a la parte 3 entonces. La parte 3 dice cuál es el costo real de producir la novena unidad. O sea, ya no usar la derivada para aproximar el valor de la novena unidad, sino que calcular el costo real de la novena unidad. ¿Ya? Y eso se puede lograr sin derivadas. De hecho, nosotros acá tenemos la función de costo. Vamos a subir un poquito. Nosotros tenemos la función de costo. La función de costo es 1/8 x cuadrado más 3x más 98. ¿Sí? Entonces, si ustedes no supieran absolutamente nada de derivadas, ¿cómo podrían calcular el costo real que se generó solo por la novena unidad, teniendo la función de costo? ¿Qué se les vendría a la mente para hacer ese cálculo? ¿Alguna idea? Si ustedes quisieran calcular individualmente el costo de... Ya, por ahí hay una idea, como dice Cristóbal, reemplazar el C por 9. Ya, eso nos va a ayudar, efectivamente nos va a ayudar, pero ojo que nosotros no queremos, o sea, hay que entender, para esto es como importante entender bien lo que nos da la función de costo, ya, porque si yo evalúo el 9 en el costo, lo que yo estoy sacando es el costo de las primeras 9 unidades, no solo de la última. Entonces, si yo quiero el costo solo de la última, lo que tendría que hacer es calcular el costo de 9, como dice Cristóbal, pero restarle el costo de las primeras 8. O sea, C de 9 menos C de 8. Eso me va a dar el costo individual de la novena unidad simplemente. ¿Ya? Entonces, bajamos y hacemos eso. Entonces, el costo real de la novena unidad es C de 9, ¿cierto? Porque este es el costo por las primeras 9 unidades y le restamos el costo de las primeras 8 unidades. Eso obviamente es el resultado del costo que se generó solamente por la última unidad. ¿Ya? Y esta es con la función de costo, no nada que ver la derivada en este caso. ¿Ya? ¿Y la función de costo cuánto era? 1/8 x cuadrado más 3x más 98. ¿Ya? Así que esto es igual a 1/8 9 al cuadrado más 3 por 9 más 98 menos 1/8 por 8 al cuadrado, vamos a poner un paréntesis aquí, más 3 por 8 más 98. Ahí, ¿cierto? Este de acá es el costo, es C de 9 y este de acá es C de 8.
por lo tanto la resta de las dos me está dando el costo real de la última unidad. Ya, y eso lo vamos a hacer en la calculadora nueva. Denme un segundito. Entonces tenemos 1/8 por 9 al cuadrado. Va, 1/8 por 9 al cuadrado. Más 3 por 9. Más 98. Menos, abre paréntesis, lo mismo, pero cambiando el 9 por un 8. Ya, a mí me dio... Ah, espérenme, me equivoqué. Bueno, les puedo mostrar, para que tengo la opción aquí a mano. Aquí está, 1/8 por 9 al cuadrado, más 3 por 9 más 98, menos 1/8 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 más 98. Ya calculé los dos de una, si total yo necesito la diferencia del tiempo. Así que 5,125. ¿Ya? 5,125 dólares. Esa fue la diferencia real, ¿ya? No, porque acuérdense que primero sacamos con la derivada, pero cuando uno lo hace con la derivada es siempre un valor aproximado solamente. En este caso igual la diferencia es chica, ¿sí? Son 5 dólares contra 5,1 dólares prácticamente. ¿Ya? Así que esa sería la diferencia real. Por lo tanto, bueno, ahí ya estamos listos, ya hicimos la parte 1, ya hicimos la parte 2, ¿cierto? Utilice el costo marginal para aproximar el costo de la novena unidad. Después lo mismo, cuál es el costo real de producir la novena unidad. Ya, así que ahí sacamos el costo real por la novena unidad, 5,125. Fíjense que después dice estime el ingreso, aquí, de nuevo, estime el ingreso obtenido de la venta de la novena unidad. O sea, en el fondo me están pidiendo el ingreso extra que se generó solamente por la novena unidad. ¿Ya? Entonces, como me piden una estimación, cuando me piden una estimación es un valor aproximado, ¿no? Como me piden una estimación, entonces, o sea, me piden una estimación de la novena unidad, del ingreso de la novena unidad, entonces yo simplemente voy a tomar la función de ingreso marginal, esta, y evaluarla en el 8. Y prima de 8 es el ingreso por la novena unidad, un valor aproximado del ingreso de la novena unidad. Ya que es como lo mismo que hicimos recién con el costo, pero ahora con el ingreso. Y después me preguntan cuál es el ingreso real obtenido de la novena unidad. Entonces, en ese caso, si me piden el ingreso real obtenido por la novena unidad, sería lo mismo que hicimos ahora último. O sea, tomar el ingreso por la novena, o sea, el ingreso de las primeras 9 unidades y restarle el ingreso de las primeras 8. Ahí voy a obtener el valor real. ¿Ya? Cuando lo hacen restando, ese es el valor real. Cuando lo hacen con la derivada, es un valor aproximado del ingreso extra de la última unidad. ¿Ya? Así que es igual a lo que hicimos recién, pero usando en vez de la función de costo, la de ingreso. Son similares. De hecho, es un buen ejercicio que ustedes lo hagan. Ejercicio. ¿Ya? Así que esas son las preguntas. No falta nada. Tenía la impresión de que faltaba, de que eran 6 preguntas, pero no, eran esas. Ya, pero igual, de todas formas, dado que la derivada evaluada en el punto me da un valor aproximado, siempre es un buen ejercicio determinar cuánto es el error de la aproximación. En el caso 3, ya no es parte del ejercicio, pero veámoslo como una observación.
Ahí. Observación. En el caso del costo, ¿ya? El error de la aproximación ¿ya? De la novena unidad es, bueno, el error de una aproximación siempre es esto. Error igual a el costo real por la novena unidad menos el costo aproximado de la novena unidad. Ya la diferencia entre ambos en valor absoluto. Porque así da lo mismo en qué orden lo restan. Da lo mismo si restan costo real menos aproximado o aproximado menos real. ¿Ya? Toman la resta y a la resta le sacan valor absoluto. Entonces, en este caso, el costo real era 5,125 menos el costo aproximado que nos dio $5. Entonces, el error de esta aproximación es de 0,125. Ya, obviamente el error de una aproximación es la diferencia que hay entre el valor que se calculó en la aproximación y el valor real de lo que se estaba buscando. ¿Ya? Y siempre una cantidad positiva. Se toma el valor absoluto de la diferencia. Y eso es para cualquier aproximación. De esta forma se le calcula el error a cualquier aproximación. Ya, yo sé que en principio uno dice, ya, pero ¿para qué quiero calcular un valor aproximado si podría calcular el valor real haciendo esta resta? ¿Ya? Y bueno, la respuesta de eso, o sea, ¿por qué es útil igual conocer esta forma de calcular el valor aproximado? Es porque muchas veces uno a veces tiene información de la derivada de una función, pero no de la función. Entonces puede que nosotros podamos desmenuzar mucho más la información que nos da la derivada de la función en vez de la función, y en ese caso tener este valor aproximado al menos eh, sirve igual para hacer un montón de cosas. Igual, obviamente, esta no es la mejor forma de aproximar una cantidad, pues igual existen otras más sofisticadas, pero obviamente para entender esas más sofisticadas hay que entender primero la más sencilla, ¿ya? Así que eso sería el ejercicio. ¿Alguna duda? Esta era la presentación 15 de análisis marginal, ¿ya? Así que si no hay dudas, vamos a volver a la presentación. Y aquí terminaba, ese era el último problema de esta, de esta presentación, ¿ya? Así que pasémonos ahora, si ya no hay más dudas, al archivo que se supone que era de la clase de hoy, que es de diferenciales y aproximaciones. O sea, vamos a seguir estudiando esta teoría de cómo aproximar el valor de alguna cierta unidad a partir de ciertas condiciones y de tener cierta información, ¿ya? Ahora, la diferencia de esta clase con lo que acabamos de hacer es que nosotros en lo que acabamos de hacer estábamos aproximando cuánto, por ejemplo, crecía el costo cuando la producción crecía en una unidad exactamente, ¿ya? Pero bueno, sabemos que el costo podría ser un C de X y el X no necesariamente es cantidad de producción, sino que podría medirse en otra cosa. Entonces, y bueno, además que lo que hicimos recién solo me servía para estimar cuánto crecía el costo cuando el X crecía en una unidad entera, digamos. Pero ¿qué pasa si crece más de una unidad o cómo se puede estimar el crecimiento cuando crece incluso alguna cantidad decimal? Ya, porque claro, en el ejemplo anterior no tenía sentido que el X tenga decimales porque eran cantidad de productos, pero en otro contexto podría estar midiendo otra cosa. Entonces el X podría crecer en decimales, por ejemplo, y también vamos a necesitar una forma de aproximar el crecimiento de la función eh, a partir del crecimiento en cualquier cantidad.
en el eje X, sea decimal, sea entero, etc. Ya en el fondo vamos a generalizar lo que hicimos recién, pero cuando el X no necesariamente crece una unidad entera, sino que puede crecer cualquier cantidad real. De hecho, incluso negativos. Sí, porque bueno, eso es como retroceder, obviamente, pero es cambiar la cantidad X. ¿Ya? Entonces los objetivos son usar derivadas para calcular incrementos aproximados de funciones al haber un incremento en la variable independiente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces es una generalización de lo anterior en donde el incremento de la variable independiente siempre era 1. En cambio ahora va a poder ser otra cosa que no necesariamente es 1. Y para eso nos sirve la derivada y bueno, hay un teorema que nos soluciona ese problema. ¿Ya? Que es el teorema de aproximación lineal que viene después. Entonces, primero unos recuerditos de la clase anterior. Teníamos que si f de x es una función derivable en un cierto punto x0, ¿ya? Entonces definimos esto, el diferencial de x, así se llama este símbolo, o delta x, por eso se llama diferencial esta clase. Esto es el diferencial de x porque es una diferencia al final, porque es el incremento en x a partir del valor x0. O sea que nosotros tenemos un punto inicial x0 y este punto inicial x0 está creciendo en una cantidad delta x. ¿Ya? Entonces está llegando a una nueva cantidad. Que la nueva cantidad sería x0 más delta x. Entonces, al haber ese cambio en el eje x, va a haber un diferencial o un incremento en la función f. Esto es lo que habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, definimos delta f como el incremento que experimenta la función f cuando el x crece a x0 más delta x. ¿Ya? Después esta f va a significar costo, ingreso, utilidad, alguna cosa así. Pero en el fondo es cuánto creció la función o cuánto cambió la función, no necesariamente tiene que ser crecer, cuando el x0 pasó a ser x0 más delta x. ¿Ya? Uno generalmente en matemática habla del incremento, pero el incremento puede ser negativo y eso al final es que bajó. ¿Ya? Es decir, como el diferencial de f es el incremento, ¿cierto? De la función a partir del x0 inicial al x0 más delta x, entonces el delta f o diferencial de f es la función f evaluado en el punto final, o sea, pensemos como en la nueva producción, menos la función f evaluada en la producción inicial. Entonces, ¿cuánto incrementó, ya sea que esta cantidad sea positiva o negativa, a partir de hacer un crecimiento desde el x0 hasta el delta x? ¿Ya? De hecho, el delta x también puede ser negativo. Eh, Igual se le dice incremento, solo que el incremento es negativo. Pues también uno puede decir como decaimiento. ¿Ya? Entonces, eh, la situación es que el x0 sube hasta x0 más delta x y eso produce un cambio en la función también. La función va a crecer en esto, en delta f, que es la diferencia entre f evaluado en el punto inicial menos f evaluado en el x0 inicial. O sea, f en el punto final menos el f en el punto inicial. ¿Ya? Entonces nosotros vimos en la clase anterior, que bueno, es lo que estábamos aplicando en el ejemplo de recién, vimos que el incremento de la función f coincidía, bueno, este no es un igual en verdad, esto sería como con colita de chancho, sería un aproximado. ¿Sí? Ahí. Ya vimos que ese incremento que experimenta la función era justo f' de x0 en el caso particular en que el delta x era 1. ¿Ya? O sea que si la variable x crece desde x0 hasta x0 más 1, entonces el incremento de la función, es decir, el diferencial de f, es la derivada de f evaluada en el x0. Es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Pero el siguiente teorema nos entrega un valor aproximado para el incremento de f, ¿ya? Para el diferencial de f, pero ahora para un incremento delta x cualquiera. No necesariamente cuando crece 1, sino que cuando crece cualquier cantidad. Incluso negativa sirve. ¿Ya? Entonces este teorema se llama teorema de aproximación lineal. Y
Ahí estaban preguntando si hay un WhatsApp. A mí me sirve que ustedes estén organizados. Así que ahí sí, si se coordinan con eso, espectacular. Estudiante organizado han cambiado la historia. Ya. Entonces, el teorema de aproximación lineal dice que bajo las condiciones anteriores, ¿ya? Es decir, que el x0 crece a x0 más delta x y que el delta f es, o el diferencial de f es esta resta, bajo las condiciones anteriores se tiene que el incremento de la función f, cuando el x0 pasa a x0 más delta x, va a ser la derivada de la función evaluada en el x0 multiplicado por el delta x. O sea, es la derivada de la función evaluada en el x0 por el incremento en x. ¿Ya? Si se fijan, este teorema incluye el caso en que el delta x es 1, porque si el delta x fuese 1, entonces me queda que el incremento es la derivada de la función evaluada en el x0, que era lo que estábamos usando en el ejemplo anterior. Pero si es que la variable x no creció en 1, sino que creció en delta x cualquiera, entonces este sería el incremento. F' de x0 por delta x. ¿Ya? Así que ese teorema va a ser el que nos va a ayudar a estimar los incrementos. ¿Ya? Este es el teorema conocido como aproximación lineal. Que bueno, tiene una demostración que es muy bonita, me gusta. Tiene que ver con la derivada, por supuesto, con la definición de derivada, con el límite. Eh, yo tengo un apunte que les subí la otra vez, o no, parece que no se lo he subido, pero tengo un apunte en donde, bueno, están todas nuestras clases, estas presentaciones están en un puro PDF continuo, eh, y algunos teoremas vienen con la demostración. Ahí si a alguien le interesa, puede mirar la demostración. Ya, la cosa es que el incremento de la función f es la derivada de la función f evaluada en el x0 por el delta x, donde el x0 es el punto inicial del x y el delta x es lo que creció. ¿Ya? Entonces, por supuesto que vamos a hacer un ejemplo. Ya dice, en una fábrica el costo total mensual por producir Q unidades es eso, 3Q cuadrado más 5Q más 10. Ya, o sea, es una función de costo que depende de la producción Q. Dice, si hasta el mes actual se producían 40 unidades, estime el incremento del costo. Ya, o sea, actualmente se producen 40. Y ahora dice, estime el incremento del costo si se quiere aumentar esta cantidad a 42 el próximo mes. ¿Sí? Entonces nos dicen que el Q pasa de 40 a 42 y eso cómo afecta en el costo, que estimemos cómo afectación en el costo. Y segundo, calcule el incremento real usando la función de costo, sin derivar. O sea, lo mismo que hicimos en el ejemplo recién hecho. Y tercero, ¿cuál sería el error de la aproximación lineal? ¿Ya? Así que sacamos fotito y nos pasamos a la pizarra. Entonces, solución. Ya, dice, bueno, ahí tenemos nuestra función de costo, ¿cierto? Que depende de Q. Q mide cantidades. Y dice que hasta el mes actual se producían 40 unidades. Entonces, este es como el punto inicial. A este le vamos a llamar Q sub 0. 40 unidades. ¿Ya? Y nos piden estimar el incremento del costo si se quiere aumentar a 42. Entonces, eh, el punto inicial es Q sub 0 y el punto final es Q sub 0 más delta X, ¿cierto? O sea, bueno, no delta X en este caso, pues es delta Q. Q sub 0 más delta Q. Q sub 0 más delta Q sería 42, porque este es el final, ¿cierto? Ese.
Se pasó de 40 a 42. Entonces, el punto inicial es Q sub 0, que es 40, y el punto final es Q sub 0 más delta Q, que es 42. Eso implica, obviamente, que el delta Q es lo que creció la variable independiente, es 2. ¿Ya? Esa es la figura. Tenemos el Q sub 0 y el Q sub 0 aumentó en delta Q, en 2. Y llegó al punto final, Q sub 0 más delta Q. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y lo que nos piden estimar es el incremento del costo cuando pasa esto. Entonces, en el fondo, nos piden esto. Nos piden un valor aprox del delta C. ¿Ya? Delta C representaba el incremento, se llama diferencial de costo, pero representa lo que incrementó el costo al hacer ese cambio. Ya, entonces, por el teorema de aproximación lineal, ¿ya? Por el teo de aproximación lineal, teorema nos decía que lo que incrementaba la función, que bueno, en el teorema era una f, ahora en una c, pero da lo mismo, lo que aumentaba la función era la función evaluada en el punto inicial, o sea, la derivada de la función, perdón, evaluada en el punto inicial, por el crecimiento que experimentó la variable independiente. ¿Ya? Así que ahora tenemos casi todos los objetos, o sea, bueno, este ya lo tenemos, pues ese vale 2. ¿Ya? Y este todavía no lo tenemos, lo calculamos ahora. ¿Ya? Calculemos el valor de asterisco. El Q sub 0 sí lo tenemos, pues el Q sub 0 es 40, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, como necesitamos el C' evaluado en Q sub 0, donde el Q sub 0 es 40, vamos a tomar la función de costo primero, la vamos a derivar para obtener la función de costo marginal, el C' de Q, y ese C' de Q lo vamos a reemplazar, o sea, le vamos a reemplazar el Q por 40. ¿Ya? Entonces, tenemos que, primero calculamos la derivada, ¿no? El C de Q, o sea, el C' de Q, perdón, es derivar esta, ¿cierto? El 3Q cuadrado, si lo derivamos, baja el 2, queda 6Q. Estamos derivando respecto a Q. El Q está haciendo el papel de variable independiente. Entonces nos queda 6Q más 5 más 0, ¿cierto? La derivada de 5Q respecto a Q es 5 y la derivada de una constante siempre es 0. Así que esa es nuestra función de costo marginal, ya que es la derivada del costo. Entonces ahora nos faltaría solamente reemplazar el Q por Q sub 0, que en este caso el Q sub 0 es 40. ¿Cierto? Como Q sub 0 es 40, entonces es el que vamos a calcular. Y nos va a dar que C' de 40 es 6 por 40 más 5, más conocido como 245. ¿Ya? Ese es el C' de 40. 6 por 4, 24, ¿cierto? Está bien. Ya, tenemos entonces el valor de esta expresión asterisco. Por lo tanto, el incremento del costo cuando se pasó de 40 a 42 unidades es de aproximadamente 245 dólares. Mira aquí. No dicen que se mide. Bueno, pongámosle unidades monetarias, ¿no? ¿Ya? O sea, reemplazando asterisco, nos queda que el incremento entonces que experimentó el costo al hacer este cambio del 40 al 42 es 245 por delta Q. Pero delta Q es lo que creció la variable independiente, que es Q, que creció 2, porque pasó de 240 a 242. Entonces este es 2. Y eso es 94,90.
Ya, como no nos dicen unidades, ponemos unidades monetarias, ¿no? Porque es plata, sabemos que es plata, pero no sabemos en qué unidad de plata estamos midiendo. Unidades monetarias es UM. ¿Ya? Ahí ocupamos el teorema de aproximación lineal. ¿Dudas? ¿Estamos ok, parece? Ya, entonces... ya, estamos listos con la parte 1. No se me fue a ponerle aquí que estamos haciendo la parte 1. 1. Ya, ahora sí, así que estamos listos con esta. Ahora dice calcule el incremento real que experimentó el costo, pero ahora usando la función de costo, sin derivar, sin el teorema de aproximación lineal. Ya, entonces, como queremos saber el incremento real que experimentó el costo por pasar de 42, o sea, por pasar de 40 a 42 unidades, tenemos que restar el costo de las primeras 42 unidades, o sea, sí, tomar el costo de las primeras 42 unidades y restarle el costo de las primeras 40. O sea, sería C de 42 menos C de 40. ¿Ya? Bueno, escribamos un poco antes de poner los números. El costo real o el aumento real del costo, incremento en la palabra, el incremento real del costo es C de 42 menos C de 40. Y eso es tomar estos dos valores y meterlos en la función 3q cuadrado más 5q más 10, y ver cuánto da, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer en la calculadora. Mientras tanto lo voy a hacer yo en la calculadora. Y ahí les muestro. Entonces es 3q cuadrado más 5q más 10. 3q cuadrado más 5q más 10. Menos eso mismo, pero cambiando el 10 por... O sea, el 10 no, con aquel 42. A ver, les muestro mejor. Eh, Ahí está. 3 por 42 al cuadrado más 5 por 42 más 10, ¿cierto? Este de la izquierda, el costo de 42 unidades, menos 3 por 40 al cuadrado más 5 por 40 más 10, que este es el costo de 40 unidades. Nosotros queremos la diferencia, que es 502. ¿Ya? Así que esta es la diferencia real. Bueno, no eran dólares, eran unidades monetarias, ¿no? ¿Ya? Muy parecido a lo que ya hicimos, solo que aquí el incremento de la variable Q no fue en una unidad, fue en dos. Por eso no me servía hacer lo mismo que la clase anterior. O bueno, quizás se podría hacer dos veces, pero bueno, más directo usar el teorema y aproximar al tiro el incremento por dos unidades. Ya, entonces ahí está la parte 2, era directo. ¿Sí? Como ya hicimos uno parecido, creo que es necesario que le demos más vueltas. Y después, ¿cuál es el error de la aproximación? Bueno, tomar la diferencia del real menos el aproximado, ¿cierto? Que en este caso sería, bueno, y el valor absoluto de esa resta, ¿cierto? Entonces, el error de la aproximación
se calcula como el valor absoluto de la resta del costo real menos el costo aprox. El costo real era entonces 502 y el costo aprox era 490, que es el que sacamos con la derivada. Así que son 12 unidades monetarias. Ya. Ah, perdón, gracias. Seguía mostrándole la calculadora. Ahí está, estaba metal escribiendo. Pero bueno, no fue tanto tampoco lo que... Gracias por avisar. Ya, ahí está. Entonces, el costo real era lo que nos dio la calculadora, 502. Y la parte 3 nos pedía el error de la aproximación. ¿Cuánto se equivocó la aproximación? Y es la diferencia entonces entre el costo real y el costo aproximado. El costo real nos dio 502, que fue lo que hicimos en la calculadora. El costo aproximado nos dio 490, que fue lo que hicimos aquí arriba con el teorema de aproximación lineal. Y esa diferencia es 12. ¿Ya? Así que se equivocó en 12 unidades monetarias, que considerando que el precio está alrededor de los 500, es una buena aproximación. ¿Ya? Bueno, aquí de aquí en adelante probablemente varias veces van a estar calculando aproximaciones de cosas, y eso es porque hay toda una teoría para encontrar valores aproximados de ciertas variables. Entonces uno siempre se pregunta qué pasa con el error, y bueno, a medida que avancen en su carrera van a ir viendo métodos más sofisticados para aproximar soluciones, y uno ya después puede hacer que el error, puede manipular el error. O sea, puedo repetir ciertos procesos de tal forma que el error quede tan chico como yo quiera. Pero ahora nosotros estamos recién como empezando en los primeros cálculos de error de aproximaciones, pero eso va a ir mejorando y avanzando en la medida que avancen en su carrera, en los próximos cursos. O sea, en matemáticas siempre calcular errores es toda una teoría que se estudia, pero la idea obviamente es minimizar estos errores hasta que la aproximación sea suficientemente buena. De hecho, a veces llega a ser perfecta la aproximación. Existen formas de llegar a aproximaciones perfectas, pero para eso necesitamos harta teoría más. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien, parece? Ya, pues, súper. Ya. Entonces, bueno, esta es la presentación 16. ¿Ya? Así que estaríamos listos por hoy. Quedan 5 minutos además, así que no tiene sentido empezar con algo nuevo en estos 5 minutos. Así que estamos listos por ahora. No sé si... Ah, les tengo que publicar sus notas del control 2. Yo sé que varios me han escrito porque hubo como problemas con la respuesta. Si yo no le he respondido el correo es porque todavía no lo he hecho. ¿Ya? Yo siempre que veo estas recorrecciones respondo el correo uno por uno. ¿Ya? Así que esperen a su respuesta, pero si el error fue como, algunos como que pusieron 0,2 en vez de un quinto o al revés y como que les puso malo, obviamente eso va a estar bueno. Ya, así que no se preocupen, va a llegar esa recorrección de su control 2. Próximo lunes presencial la clase. Sí, 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 era solo por hoy nomás que no podía hacerles presencial la clase. Ya, de hecho, la próxima semana la universidad avanza con varios cursos más a formato presencial. Así que solo por hoy, las próximas clases presenciales o bueno, híbridas como han estado siendo. Ya, eso, los dejo entonces. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Profe, que tengan buen día. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Igual, adiós.